Estoy sentado justo al borde del mar Caspio, pero si miro mi ubicación en Google Maps, en realidad parece que estoy en medio del agua, y eso es indicativo de cuánto se ha reducido el Caspio en los últimos años. El mar Caspio está desapareciendo a la vista de todos. Cada año, los satélites capturan su costa retrocediendo como una herida que no sana. Justo cuando la región se prepara para una pérdida irreversible, surge un movimiento sorprendente. Rusia y Kazajistán han lanzado el proyecto hidráulico más ambicioso en la historia moderna de Eurasia, un plan para darle al antiguo Caspio sin salida al mar, una salida al océano abierto. Pero, ¿por qué dos naciones rehacerían costas, redirigirían ríos y abrirían un camino hacia afuera para un mar moribundo? ¿Por qué responder a la desaparición con una escapatoria ingenierizada? La contracción del Caspio. El 15 de junio de 2007, en la 17ª reunión del Consejo de Inversores Extranjeros, en Ust-Kamenogorsk, el presidente Nursultán Nazarbayev de Kazajistán presentó una visión audaz, el Canal de Eurasia, un proyecto para conectar el mar Caspio con el mar Negro. Se estima que costará $6.000 millones y tomará una década completarlo. El canal se extendería casi 700 kilómetros, 4 veces la longitud del Canal de Suez y 8 veces la del Canal de Panamá. Si se realiza, se convertiría en el segundo canal más largo de la Tierra. Pero mientras que la escala es impresionante, la razón de su existencia es algo más aterrador. El propio Caspio está desapareciendo. El mar Caspio, el cuerpo de agua interior más grande del mundo, ha estado disminuyendo durante décadas. Desde 1995, su nivel de agua ha estado disminuyendo constantemente, cayendo casi 2 metros entre 2006 y 2024. Hasta hoy se encuentra en su nivel más bajo registrado, 29 metros por debajo del nivel del mar, pero no hay esperanza de que mejore. En cambio, los científicos advierten que para finales del siglo XXI, el mar podría caer otros 9 a 18 metros, perdiendo potencialmente una cuarta parte de su área total. El sector poco profundo del noreste a lo largo de la costa de Kazajistán será el primero en sufrir, hogar de ecosistemas frágiles, aldeas, puertos y las reservas de hidrocarburos más densas de la región. Pero, ¿por qué está desapareciendo el mar? Las causas son muchas. Regulación de los flujos de los ríos, proyectos de desalinización, contaminación por hidrocarburos. Pero el principal impulsor es el cambio climático. A diferencia de los océanos abiertos, el Caspio es un sistema cerrado. Sus ríos no pueden compensar la evaporación acelerada. Entre 1979 y 2015, las temperaturas medias del aire sobre el mar aumentaron aproximadamente 1 grado, mientras que los patrones de viento cambiantes intensificaron la pérdida de agua. El Volga y otros ríos afluentes están bajo constante presión de la agricultura, la industria y el uso urbano río arriba. En efecto, el mar se está drenando. Sin embargo, la actividad humana parece empeorar las cosas. El noreste del Caspio contiene la mayor concentración de reservas de petróleo y gas, tanto en alta mar como en tierra. En 2013, el sector de Kazajistán tenía 31.000 millones de barriles de petróleo de un total de 48.000 millones y 104 billones de pies cúbicos de gas natural de un total de 292 billones. Grandes proyectos, incluidos el campo terrestre Tengiz-Chevroil y el campo offshore Kashogan, han causado daños ambientales, a menudo sin castigo debido a la débil aplicación de las leyes nacionales y los protocolos internacionales bajo la Convención de Teherán. Las violaciones resultan en emisiones de gases de efecto invernadero, acelerando aún más la pérdida de agua. El transporte marítimo es otro factor significativo. En 2012, las emisiones del tráfico marítimo representaron el 2,2% del dióxido de carbono antropogénico global. Los dos principales puertos del noreste, Aktau y Kuruk, manejan 15 millones de toneladas de petróleo anualmente. Entre 2013 y 2022, se registraron oficialmente 15 derrames de petróleo. Sin embargo, estudios independientes sugieren que el número real podría ser tan alto como 329, principalmente por agua de lastre y descargas de desechos. Sin embargo, no parece que los derrames vayan a reducirse, ya que el volumen de carga a lo largo de la ruta de transporte internacional Transcaspio ha aumentado en los últimos años, y el Banco Mundial estima que solo la demanda de transporte de contenedores podría alcanzar los 4 millones de toneladas para el año 2030, aumentando así aún más las emisiones y las tasas de evaporación. Debido a todas estas razones, el mar ha sido tan afectado que ahora es evidente en el mapa. Entre 2001 y 2022, el noreste del Caspio perdió 39% de su superficie, mientras que la línea de costa retrocedió más de 37 kilómetros. Si el mar baja otros 10 metros, los asentamientos podrían estar a casi 90 kilómetros del borde del agua. El Canal de Eurasia es una respuesta directa a esta crisis. Los defensores lo presentan como una liberación económica para Kazajistán, proporcionando una ruta marítima soberana para petróleo, gas y grano. Para Rusia, ofrece una ventaja estratégica sobre el comercio regional, potencialmente contrarrestando la iniciativa de la Franja y la ruta de China. El canal probablemente seguiría el río Manich y la depresión Kuma-Manich, utilizando lagos, embalses y canales poco profundos existentes. Crearía una vía fluvial permanente a través de miles de kilómetros de estepa, remodelando tanto la geografía como la geopolítica. Sin embargo, el canal no es una solución neutral.
Para operar, desviaría inmensos volúmenes de agua de un Caspio ya en disminución o de sus afluentes, lo que podría empeorar el declive que se pretende resolver. Conectaría ecosistemas distintos, arriesgando la introducción de especies invasoras y una mayor inestabilidad ecológica. Al final, la crisis y la solución están entrelazadas, atrapadas en una espiral donde la ambición humana acelera el colapso ambiental, incluso mientras promete control y oportunidad. Y en esa espiral, el Caspio se convierte en el ancla perfecta para la narrativa más amplia. Su costa menguante expone no solo una emergencia ecológica regional, sino el regreso de una lógica imperial más antigua, que ve ríos, mares y cuencas no como ecosistemas a preservar, sino como instrumentos hidráulicos de poder. Para entender hasta dónde se extiende esta mentalidad, uno debe mirar los esquemas soviéticos anteriores, aún más grandiosos, que una vez intentaron remodelar continentes enteros. Planes de inversión de ríos. Durante más de 30 años, el Estado soviético planificó, diseñó e incluso comenzó la construcción de proyectos destinados a doblar la geografía del continente a la voluntad humana. El Obi, el Irtish y el Yenisei, ríos que durante milenios habían llevado agua dulce hacia el norte al Océano Ártico, eran vistos como desperdiciando su abundancia. Mientras tanto, 1500 kilómetros al sur, los desiertos de Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán estaban siendo transformados en campos de algodón irrigados, un cultivo que el Estado llamaba oro blanco. La solución en la fría lógica de la planificación de las eras stalinista y de Brezhnev era simple en su brutalidad. Capturar el agua y forzarla hacia el sur cuesta arriba para servir a la economía. El proyecto de reversión de ríos siberianos se convirtió en la expresión hidráulica de esa ideología. Ingenieros como M.S. Davidov imaginó un mar siberiano, un vasto embalse en el río Ob. Desde allí, un canal más ancho y profundo que el de Suez bombearía agua hacia el sur a través de la depresión de Turgai hasta la cuenca del Sir Daria. Los planes posteriores se volvieron aún más grandiosos, incorporando el Yenisei y proponiendo una vasta red de canales y estaciones de bombeo, una operación de movimiento de tierras sin precedentes. El objetivo era la total subyugación de la naturaleza. El agua iba a convertirse en una mercancía, no diferente del carbón o el mineral de hierro. Que sustentara ecosistemas enteros era irrelevante. Si siquiera una fracción del proyecto se hubiera completado, las consecuencias habrían sido catastróficas. Científicos dentro y fuera de la URSS comenzaron a modelar los efectos potenciales en los años 1970 y 80. El agua dulce de los ríos siberianos impulsa la circulación termoalina global. Desviarla podría haber debilitado corrientes como la del Golfo, enfriando Europa. Las turberas de Siberia Occidental, el mayor sumidero de carbono en la Tierra, habrían sido drenadas, liberando metano y dióxido de carbono a la atmósfera. Los canales que cruzan la estepa evaporarían gran parte de su agua antes de llegar a Asia Central. El proyecto representaba la máxima confianza en el poder humano, una creencia de que suficiente concreto, dinamita y voluntad política podrían reescribir un continente. El plan fracasó no por preocupaciones ambientales, sino por el costo y el caos. Los cientos de miles de millones de rublos requeridos, junto con el colapso económico y político del último periodo soviético, lo hicieron imposible. Fue en 1986, una víctima de la perestroika, pero la idea nunca murió. Se retiró al pensamiento estratégico, un fantasma de ambición esperando el momento adecuado. En 2025, ese fantasma regresó. La Academia de Ciencias de Rusia lanzó estudios sobre una versión modernizada de un proyecto de desvío de agua siberiana. A diferencia de los canales de la era soviética, el nuevo modelo favorece tuberías cerradas, para reducir la evaporación y la salinidad. No está diseñado para el algodón, sino como una medida de seguridad nacional para regar las regiones del sur de Rusia. La mentalidad detrás del proyecto original ha encontrado un uso aún más inmediato. Desde la invasión a gran escala de Ucrania, en 2022, ingenieros rusos han sugerido públicamente desviar agua de los ríos del norte y centro, el Don, el Volga, para abastecer a Crimea ocupada y al Donbass devastado por la guerra. El poder hidráulico se ha convertido en un arma. La misma lógica que una vez buscó hacer que el Ob fluyera al revés, ahora impulsa estrategias de control territorial, integración y coerción. La desviación de agua. En el año 2023, el gobierno kazajo aprobó un nuevo marco legal llamado Código del Agua, destinado a enfrentar a una nación atrapada en una pinza hidráulica. No fue una reforma simbólica ni una actualización administrativa polvorienta. Fue una reescritura de emergencia de todo el sistema hídrico del país, una respuesta directa a años de datos cada vez peores, embalses colapsados, ríos menguantes y una costa del Caspio que parecía retroceder más cada mes. En Kazajistán, el cambio estaba en todas partes y se aceleraba. El propio servicio hidrometeorológico del gobierno produjo el primer impacto. Los archivos satelitales mostraban al Caspio retirándose de la costa de Mangistau como una marea que nunca volvería. El sur interior contaba su propia historia. Ciudades como Shymkent y Kizilorda registraron flujos de ríos en niveles mínimos históricos, temperaturas máximas récord y fracasos agrícolas que antes eran impensables. La desertificación avanzaba en largas franjas pálidas, devorando tierras de pastoreo y acercándose a los distritos de riego. El Sir Daria se debilitaba cada año.
Las extracciones río arriba en Uzbekistán y Kirguistán dejaron a Kazajistán con solo el remanente. En años secos, el remanente apenas era suficiente para mantener el río vivo, y mucho menos para apoyar a las ciudades, granjas e industrias. La magnitud del peligro forzó un cambio en la ideología. Kazajistán había heredado infraestructura hídrica de la era soviética, suposiciones de la era soviética y sistemas de canales de la era soviética construidos para un clima más frío y un deshielo más constante. Pero el país ya no podía esperar estabilizarse reparando tuberías viejas o negociando liberaciones estacionales con sus vecinos. La crisis superó esas herramientas. Exigía algo radical, pero no de la manera en que la Unión Soviética una vez soñó. En lugar de desvíos gigantescos y canales que remodelan continentes, Kazajistán adoptó una filosofía diferente. Retener, preservar y defender cada gota. Este nuevo código del agua se convirtió en la columna vertebral de esa estrategia de supervivencia. Se construyó sobre 3 pilares: almacenamiento, eficiencia y protección. El primero era el almacenamiento. Kazajistán anunció planes para construir 42 nuevos embalses, que van desde bancos de agua regionales hasta pequeñas cuencas locales, que podrían atrapar flujos estacionales antes de que desaparecieran. Muchos de estos sitios se habían identificado durante los años secos de la década de 2000, pero nunca fueron financiados. Ahora se han vuelto esenciales. Los embalses no estaban destinados a mover agua a través de cientos de kilómetros, sino a capturar el agua que ya pertenecía a Kazajistán antes de que se escapara. El segundo pilar era la eficiencia, y aquí es donde el país enfrentó su mayor desafío. La red de riego de Kazajistán se extendía por miles de kilómetros, pero la mayor parte fue construida en la era soviética. Estos canales eran conductos de tierra sin revestir, con fugas y poco profundos, perdiendo hasta el 40% de su flujo antes de llegar a un campo. El nuevo Código de Agua ordenó la modernización completa de más de 14.000 kilómetros de canales, reemplazando las zanjas de tierra por revestimientos de concreto o tuberías completamente cerradas. Era costoso, lento y políticamente arriesgado. Los agricultores se quejaron. Los gobernadores locales se resistieron. Los plazos de construcción se retrasaron. Pero las pérdidas fueron tan severas que la modernización se volvió innegociable. Al mismo tiempo, el gobierno impulsó un cambio masivo en las técnicas de cultivo. Se les dijo a regiones enteras que abandonaran el riego por inundación y adoptaran sistemas de goteo o aspersión. Cultivos como el arroz y el algodón, durante mucho tiempo ligados a la tradición, ahora estaban bajo presión para cambiar. Muchos agricultores temían estas tecnologías. No sabían cómo usarlas, no sabían cómo pagarlas. No estaban seguros de si los rendimientos igualarían lo que conocían. Pero el viejo sistema se estaba colapsando. El Sir Daria ya no podía sostener prácticas obsoletas, y los precios del agua aumentaban cada temporada. El nuevo Código del Agua ofrecía subsidios, capacitación y apoyo transicional, pero el peso cultural de la tradición hizo de esta transición una de las batallas más desafiantes que enfrentó el país. El tercer pilar, la protección, era el núcleo emocional de la reforma. Los lagos y ríos de Kazajistán no eran solo fuentes de agua, eran recuerdos nacionales, marcadores de identidad y, en algunos casos, cicatrices. El Código del Agua introdujo estrictos estándares de contaminación, monitoreo por región y un nuevo requisito para la contabilidad digital de cada extracción importante de agua. Las minas, fábricas y campos petroleros estaban ahora bajo un escrutinio más riguroso. El gobierno también buscó nuevos acuerdos con Uzbekistán y Kirguistán para el uso compartido del Sir Daria, esta vez con proyecciones climáticas incorporadas en las negociaciones. El agua se trataba no como un regalo interminable, sino como un recurso finito y frágil. Sin embargo, la verdadera presión detrás de la reforma era psicológica. Kazajistán llevaba el recuerdo de un desastre tan grande, tan devastador, que había moldeado toda la comprensión nacional del agua. Cada plan de embalse estaba influenciado por ello, y cada reforma de riego estaba atormentada por ello. Cada advertencia de los científicos del clima llevaba la sombra de algo que el país ya había vivido y nunca quería repetir: un acto de Dios. A finales del siglo XX, cuando la tecnología satelital comenzó a ofrecer una vista constante y divina de la Tierra, los científicos que observaban las pantallas vieron algo que desafiaba la lógica. Entre las fronteras de Kazajistán y Uzbekistán, un gran ojo azul en el mapa se estaba cerrando. El mar de Aral, que una vez fue el cuarto lago más grande del planeta, estaba siendo reemplazado por una mancha de color óxido en expansión. A principios de la década de 2000, el agua había bajado 75 pies, y más del 90% de su inmensa superficie había desaparecido. Lo que quedaba no eran costas, sino acantilados. Los arrastreros de pesca destinados a aguas abiertas ahora estaban inclinados sobre la arena. Sus cascos se cocían en un desierto que había sido lecho marino una generación antes, monumentos a un mundo ahogado. La causa de esta descreación no era un misterio, no era un acto de Dios, sino una elección deliberada ordenada por el Estado. En la década de 1960, los planificadores soviéticos lanzaron un audaz proyecto para hacer florecer los desiertos de Asia Central. Desviaron los dos grandes ríos que alimentaban el mar de Aral, el Amu Daria y el Sir Daria, hacia una vasta red de canales para irrigar millones de acres de algodón. El río Amu Daria fluye a través de 4 países diferentes antes de llegar al mar de Aral. Desde la década de 1960, la Unión Soviética desvió sus aguas para la producción de algodón. El algodón, sediento y lucrativo, se convirtió en rey.
El mar de Aral fue descartado como un sacrificio necesario, un gigantesco estanque de evaporación que podía ser ignorado. Creían que estaban dominando la naturaleza. En cambio, rompieron un contrato hidrológico fundamental, cortaron el flujo de entrada, y el mar, hambriento, comenzó a consumirse a sí mismo. El proceso se aceleró por sí solo a través de bucles de retroalimentación viciosos. A medida que el lago perdía agua, se volvía más superficial. El sol ahora calentaba un volumen más pequeño, elevando la temperatura del agua más rápido, lo que a su vez aceleraba la evaporación. La salinidad se disparó de niveles cercanos al agua dulce a una salmuera tóxica, matando la pesca comercial para la década de 1980. Casi de la noche a la mañana, una industria que había capturado más de 43.000 toneladas de pescado, en 1960 colapsó a cero. Entre 50.000 y 100.000 personas que dependían de la pesca y trabajos relacionados, vieron sus medios de vida evaporarse con el agua. Ciudades portuarias como Aralsk, en Kazajistán, y Moinok, en Uzbekistán, se encontraron varadas, sus puertos conduciendo solo a un nuevo desierto. Luego vino el veneno en el aire. El mar en retroceso expuso un lecho marino de más de 26.000 millas cuadradas, cubierto no solo de sal, sino también de décadas de productos químicos agrícolas, pesticidas y fertilizantes arrastrados desde los campos de algodón. Poderosos vientos del noreste, ya no amortiguados por un gran cuerpo de agua, comenzaron a barrer esta llanura. Levantaron el polvo tóxico en tormentas masivas, de unos 300 kilómetros de ancho, llevando su carga a través de Asia Central. Hasta 43 millones de toneladas métricas de sal y polvo se desprendían del lecho marino cada año. Una fina capa blanca de sal se asentaba en las granjas a cientos de millas de distancia, envenenando el suelo y marchitando los cultivos. En las comunidades a sotavento, la gente respiraba este aire envenenado. El costo humano se midió en cuerpos rotos. Las enfermedades respiratorias, los cánceres de garganta y las crecientes tasas de enfermedades renales se volvieron comunes. Las tasas de mortalidad infantil en la región se dispararon. Finalmente, el clima mismo cambió. El mar de Aral había actuado una vez como un gran amortiguador térmico, suavizando los amargos inviernos siberianos y enfriando los veranos abrasadores. Con su desaparición, los extremos del continente se precipitaron al vacío. Los inviernos se hicieron más largos y fríos, los veranos se volvieron más cortos y brutalmente más calurosos, con temperaturas que aumentaron hasta 10 grados Fahrenheit. La precipitación disminuyó alrededor de 60%. Lo que quedó recibió un nuevo nombre, el desierto de Aralkum. Es un desierto creado por el hombre, uno de los peores desastres ambientales de la historia. Para Kazajistán, el trauma no se limita al pasado. El Aralkum es una fuerza activa y malévola. Las tormentas de polvo tóxico que nacen allí no respetan fronteras. Se desplazan hacia el este, llevando su sal y químicos sobre las tierras agrícolas de Kazajistán. Hay una aterradora advertencia científica de que este polvo, al asentarse en los glaciares de las montañas Tian Shan y Pamir al este, acelera su derretimiento. Estos glaciares son la fuente de los ríos de los que depende Kazajistán, como el Sir Daria. Este es el núcleo de la ansiedad moderna por el agua en Kazajistán. El mar de Aral no es solo una lección, es un adelanto vivo y palpitante. Responde al porqué con una claridad aterradora. Cuando miran el mar Caspio menguante en el oeste, o monitorean los flujos estresados del Sir Daria, no solo están viendo gráficos hidrológicos. Están viendo el fantasma del Aral. Están viendo el potencial de una repetición, otro mar abandonando su costa, otra generación de colapso económico, otra ola de tormentas de polvo tóxico, avanzando sobre sus ciudades y campos. El temor es que todo el país pueda deslizarse hacia una desertificación más generalizada e imparable, donde la pérdida de un cuerpo de agua desencadene una reacción en cadena que deseca la tierra. Este temor alimenta cada cláusula en el nuevo Código de Aguas, cada inversión en riego por goteo, cada plan desesperado para modernizar un canal. Es una política nacional forjada en la memoria de la muerte ecológica. Esa pregunta histórica ahora se cierne sobre toda la empresa de gestión de agua a gran escala. Si el intento soviético de desvío condujo al apocalipsis en el Aral, ¿es siquiera posible redirigir el agua a escala continental sin desencadenar un desastre? ¿Puede el ingenio humano, aplicado con diferentes intenciones y mayor precaución, tener éxito donde fracasaron los planificadores de Moscú? La búsqueda de una respuesta a esa pregunta obliga a desviar la mirada de las estepas de Asia Central hacia una superpotencia emergente que ha apostado su futuro en una apuesta hidráulica sin precedentes. En China no solo planearon una desviación, construyeron una mega desviación de agua. Más de la mitad de Israel está cubierta por un desierto seco y árido, tierra que no puede cultivar cosechas, no puede fácilmente sostener ciudades y ciertamente no puede albergar un puerto marítimo. Rodeando este paisaje hostil, hay naciones que no siempre han sido amistosas hacia Israel. Eso deja al país con un problema crucial: no tiene rutas terrestres seguras para traer los elementos esenciales que su gente necesita para sobrevivir. Así que, en cambio, Israel vive y respira a través del mar. Casi todo de lo que el país depende, combustible, comida, tecnología, coches, incluso medicinas, llega por barco. No solo una parte, sino el 98%, y ese número cuenta la historia. Si algo detiene el flujo de barcos, Israel mismo se detiene. Solo dos puertos principales llevan esta enorme responsabilidad: Haifa y Ashdod, ambos en el norte frente al mar Mediterráneo. Estos puertos son los pulmones de la nación. Las mercancías entran, las mercancías salen, e Israel sigue respirando. Pero hay un problema, uno lo suficientemente grande como para amenazar toda la economía.
Para llegar a esos puertos, los barcos no tienen el lujo de elegir. No hay océanos alternativos, ni vías fluviales de respaldo. Cada embarcación de Asia debe pasar por una única puerta estrecha, hecha por el hombre, el Canal de Suez. Y esa puerta no está controlada por Israel. El Canal de Suez se extiende aproximadamente 120 millas conectando el Mar Rojo con el Mediterráneo. Los comerciantes dependen de él porque sin él, los barcos tendrían que navegar miles de millas adicionales alrededor de África. En un mapa, Suez parece una línea de vida, pero en realidad es más como un cuello de botella. En su punto más estrecho, el canal tiene solo 670 pies de ancho. Los modernos barcos portacontenedores pueden tener más de 1.300 pies de largo y casi 200 pies de altura. Imagina intentar conducir un autobús por un callejón construido para motocicletas. Eso es lo que enfrentan los barcos en Suez. Y luego llegó el año 2021, el año en que el mundo aprendió cuán frágil es realmente esa línea de vida. Un solo barco, el Ever Given, quedó atascado en el canal no por una hora, no por un día, sino por 6 días enteros. Durante ese tiempo, 422 barcos se acumularon esperando impotentes, sin poder avanzar ni retroceder. El costo. Aproximadamente 9.600 millones de dólares se pierden cada día. En solo 5 días, las pérdidas mundiales equivalieron a la mitad del PIB anual de Israel. Un solo accidente fue suficiente para demostrar cuánto poder tiene Suez sobre el comercio global y sobre Israel mismo. Pero esta no fue la primera vez que Suez se convirtió en un arma. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Egipto cerró el canal, y lo mantuvo cerrado durante 8 años. Los barcos se vieron obligados a navegar 4.000 millas adicionales alrededor de África. Lo mismo que conducir de Nueva York a Los Ángeles y de regreso. Israel aprendió una dolorosa verdad. Cuando el canal se cierra, Israel sufre, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Incluso hoy la historia no ha cambiado. Solo en 2024, más de 2.000 barcos evitaron el canal de Suez, navegando alrededor de África en su lugar. Cada desvío añadió de 10 a 14 días a su viaje. La línea vital de Israel depende de una vía fluvial que no controla, y esa vía fluvial pertenece a Egipto. Cada barco que quiere llegar a los puertos del norte de Israel debe pagar un peaje a Egipto, y ese peaje se ha disparado. El costo para cruzar el canal ha aumentado a $700.000 por tránsito, más de 10 veces más de lo que era hace 20 años. En cualquier momento, Egipto puede cambiar el peaje, ralentizar el tráfico o impedir que ciertos barcos pasen. La economía de Israel está a merced de un canal que no posee, por lo que Israel miró hacia el sur, hacia el Mar Rojo, y hacia su único puerto allí, Eilat. En teoría, Eilat parece una ruta de escape perfecta, pero en realidad es un callejón sin salida. Eilat se encuentra en una franja de tierra de solo 7 millas de largo. Detrás están las montañas rocosas. Delante de él estaban las fronteras internacionales. La vía fluvial en sí, el Golfo de Aqaba, tiene solo 9 millas de ancho, compartido estrechamente con Jordania y Egipto. Simplemente no hay espacio para expandir el puerto. Pero el tamaño no es el único problema. Eilat es diminuto en volumen también. Maneja alrededor de 50.000 contenedores al año, mientras que Haifa maneja 1.460.000 contenedores, casi 30 veces más. E incluso si Eilat pudiera recibir más contenedores, los barcos grandes no pueden llegar. El agua tiene solo 40 pies de profundidad. Los barcos modernos necesitan al menos 50 pies. Los barcos más grandes del mundo no pueden entrar físicamente al puerto. Y luego viene el golpe final. No hay ferrocarril. Cada contenedor descargado en Eilat tiene que ser transportado 150 millas, a través del desierto en camión. Eso cuesta el doble o triple de lo que costaría el ferrocarril. Israel propuso una vez un ferrocarril de 155 millas a través del desierto del Negev, que involucraba 60 túneles y puentes. Tenía un costo estimado de 8.000 millones de dólares. Después de 10 años de discusiones, ese plan no ha avanzado. Así que Eilat no puede crecer, conectarse o resolver el problema de Israel. Eso significa que Israel no puede cavar más profundo ni expandirse hacia los lados. No puede superar la geografía. La costa alrededor de Eilat es uno de los mayores atractivos turísticos de Israel. Más de 3 millones de turistas visitan cada año. La zona tiene algo raro, el arrecife de coral más septentrional del mundo con más de 7.000 años de antigüedad. Ampliar un puerto allí lo destruiría. Políticos, científicos y locales coinciden en que Eilat no puede convertirse en una zona industrial sin destruir el medio ambiente y la economía que depende de él. Así que Israel se topó con un muro. Entonces alguien hizo una pregunta lo suficientemente audaz como para cambiarlo todo. ¿Y si no ampliamos el puerto? ¿Y si movemos el puerto no a la playa, sino al desierto? Ese único pensamiento desbloqueó la mayor apuesta de ingeniería que Israel haya considerado. En lugar de luchar contra las limitaciones de Eilat, Israel abandonaría por completo la costa y colocaría un nuevo puerto donde nadie construye puertos marítimos tierra adentro, en la arena, en medio del desierto. El experimento de agua de mar. Sensores satelitales y estudios marinos primero mapearon su escala precisa en la década de 2010. Una capa de agua de mar más densa, más salada, y a menudo con productos químicos que se adhiere al fondo, agotando el oxígeno y amenazando a las almejas, esponjas y praderas de pastos marinos que forman la base del ecosistema marino. Es la consecuencia medible de la decisión de una nación de convertir el océano en un río y forzarlo tierra adentro.
Mientras Kazajistán logró drenar un mar interior y China desvió sus ríos, Arabia Saudita emprendió una manipulación más fundamental, creando agua donde la geografía no proporcionaba ninguna y bombeando el mar hacia el desierto. Durante milenios, la vida en la península arábiga fue definida por una brutal aritmética del agua. El arte rupestre antiguo tallado hace más de 12.000 años, en los imponentes acantilados del desierto de Nefut, servía como un crudo registro cultural. No solo como arte, sino como marcadores territoriales y mapas de supervivencia, que señalaban preciosos manantiales dispersos. Esta antigua ansiedad nació de un paisaje en dramático cambio. Estudios científicos de estalagmitas en cuevas revelan que la península no siempre fue un desierto. Durante gran parte de los últimos 8 millones de años, pasó por prolongadas fases de Arabia verde de sabanas y lagos. Un corredor verde para la migración humana que desapareció con los cambios en el clima de la Tierra. El reino moderno heredó la fase árida de este ciclo. Sin ríos o lagos permanentes, dependía de un agua subterránea fósil finita, que bombeó imprudentemente para un breve y desafortunado experimento de cultivo de trigo, en el desierto a finales del siglo XX, casi agotando sus antiguos acuíferos. Frente a este inminente callejón sin salida, el reino se volvió hacia el mar. La desalinización, la eliminación industrial de sal del agua de mar, comenzó en la década de 1950 y se aceleró hasta convertirse en una obsesión nacional. Hoy en día, Arabia Saudita es el mayor productor mundial de agua desalinizada, operando plantas que representan aproximadamente una quinta parte de la producción global. Esta agua oceánica procesada ahora suministra alrededor del 60% del agua potable del reino, una cifra que el gobierno planea aumentar al 90% para el año 2030. La escala es casi incomprensible. La Corporación de Conversión de Agua Salina, el gigante estatal que gestiona la mayor parte de esta infraestructura, produce millones de metros cúbicos de agua cada día. Para mover este río artificial tierra adentro, el reino está construyendo vastos oleoductos, como el oleoducto independiente de transmisión de agua Jubail Buraida, de 365 millas, para bombear agua de mar convertida en agua dulce, a través del desierto hacia ciudades interiores áridas. Los efectos en el paisaje son un estudio de contradicción surrealista. Este suministro de agua diseñado hace posible la vida moderna en Arabia Saudita, sustentando ciudades como Riad, donde el consumo diario per cápita está entre los más altos del mundo. Riega el ambicioso proyecto verde de Riad, que tiene como objetivo plantar millones de árboles en la capital utilizando riego sofisticado y costoso. Es la savia vital de megaproyectos hiperambiciosos como NEOM, una ciudad futura de 500.000 millones de dólares prometida a ser alimentada por energía renovable y abastecida por desalación avanzada y limpia. Desde el aire, estos oasis de verde y construcción aparecen como cicatrices sorprendentes de la voluntad humana en un lienzo tostado. Sin embargo, la creación de esta agua altera la tierra de otra manera más insidiosa. El proceso es asombrosamente intensivo en energía. Durante décadas, fue impulsado casi exclusivamente por la quema del abundante petróleo y gas del reino, encadenando la solución a una crisis de agua, a un ciclo que alimenta la crisis climática más amplia y crea sequías aún más severas. Aunque ahora existen proyectos piloto de desalinización con energía solar como Al-Khafji, la gran mayoría del sistema sigue vinculada a los hidrocarburos. Los desafíos no son, por lo tanto, meramente técnicos, sino termodinámicos y ambientales. El problema más intratable es la salmuera. Por cada litro de agua dulce producido a través del proceso dominante de ósmosis inversa, se crea aproximadamente un litro de salmuera concentrada. Este subproducto no es solo más salado que el agua de mar. A menudo contiene productos químicos utilizados en el pretratamiento, como antiescalantes y cloro. En la cuenca poco profunda y confinada del Golfo Pérsico, que tiene una acción de lavado natural limitada, esta salmuera densa se hunde y se extiende, creando zonas muertas en el fondo marino y aumentando la salinidad general del Golfo, lo que a su vez hace que la desalinización futura sea más difícil y costosa. Es un envenenamiento lento y sistémico de la propia fuente. La respuesta del reino incluye planes para integrar la salmuera en procesos industriales, pero la magnitud del problema es monumental. Los riesgos ecológicos se extienden más allá de la costa. Todo el proyecto representa la máxima apuesta por la solución tecnológica. Busca desafiar la aridez fundamental de una región clasificada como enfrentando una escasez aguda de agua, donde renovable. Al depender de un proceso vulnerable a la contaminación, los choques de precios de la energía y los impactos climáticos que exacerba, Arabia Saudita ha construido una civilización sobre un pilar frágil y diseñado. Los críticos señalan la paradoja en el corazón de proyectos como NEOM, una visión de una ciudad sostenible y sin carbono, que es promovida por un Estado que simultáneamente expande implacablemente su producción de petróleo. Esta dualidad resalta la relevancia global del experimento saudí. A medida que el cambio climático intensifica la sequía en regiones desde el suroeste de Estados Unidos hasta el norte de África, la atracción de la desalinización crece. El camino del reino sirve tanto como un modelo como una advertencia. Demuestra que el agua de mar puede aprovecharse para sostener una economía moderna en el desierto. También demuestra los severos impactos marinos, los enormes costos energéticos y el profundo bloqueo económico que conlleva. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.